Hay varios asuntos que tienen que ver con derechos humanos en los últimos días. El primero de los cuales se relaciona con la rueda de prensa que dio ayer, este jueves, en el lobby de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA, en Langley, en el estado de Virginia, muy cerca de aquí, John Brennan. Era una respuesta al informe publicado por el Comité de Inteligencia del Senado, según el cual los agentes de la CIA, tras el 11 de septiembre de 2001, torturaron a varios sospechosos de haber estado detrás justamente de ese crimen contra las Torres Gemelas. Lo que pasa es que el señor Brennan, que en el año 2009 había dicho que la tortura reñía contra los valores estadounidenses, en esta ocasión dijo que los agentes de la CIA eran patriotas. ¿Cómo cataloga usted, cómo valora usted esa rueda de prensa, las respuestas del señor Brennan? Está la rueda de prensa, yo diría, plagada de contradicciones y de inconsistencias. Por ejemplo, nunca habla de estos métodos brutales como torturas, a diferencia de su jefe, el presidente de los Estados Unidos, que los llama derechamente torturas. Segundo, intenta de algún modo salvar este tipo de prácticas y justificarlas, porque dice que él cree que tienen un valor, pero que el efecto práctico, es decir, si lograron o no estos métodos brutales de interrogatorios, conseguir información de inteligencia útil, dice que ese es un hecho desconocido. Entonces, sostiene que tuvieron un valor, pero que no se puede acreditar ese valor porque no se sabe realmente si produjeron información de inteligencia útil. Al mismo tiempo, dice que, preguntado si este tipo de prácticas podrían utilizarse en el futuro, dice, eso dependerá de aquellos que estén a cargo del país, digamos, que tengan la autorización para dirigir estas materias, porque no queda claro que estos son delitos. O sea, nada impide que la CIA vuelva a recurrir a estos mismos métodos que son realmente delitos y que deben ser sancionados los autores por estos hechos. Y un último punto que me parece extraordinariamente importante, y es el que estas prácticas de torturas que fueron autorizadas por tanto la Casa Blanca como por el Departamento de Justicia, él dice que lo que a él le parece abominable son aquellos actos realizados por agentes de la CIA que fueron más allá de las torturas. Bueno, ¿y qué decir más allá de una tortura? Realmente estamos ya hablando de cosas absolutamente increíbles, porque la información del informe del Senado refleja prácticas abominables, pero él sostiene que esas prácticas fueron autorizadas, correspondía a la política de la época y que a los únicos que habría que rechazar o aborrecer fueron aquellos funcionarios que se excedieron más allá de las torturas. Es difícil imaginarse un tratamiento más brutal que ese. Y de hecho, la CIA hizo una investigación interna solicitada por Obama hace algunos años para castigar y sancionar a aquellos que fueron más allá de las torturas. Y el resultado fue que ningún funcionario fue identificado, o sancionado o castigado por ese tipo de prácticas. O sea que puede haber habido agentes de la CIA que frente a estos sospechosos de haber estado detrás de los atentados del 11 de septiembre, fueron más allá de haberlos sometido a un ahogamiento simulado, lo que en inglés se llama waterboarding, o a haberlos tratado de alimentar cuando se negaban a recibir alimentación estos detenidos, metiéndoles un tubo por el recto, o cuando los golpeaban contra las paredes, o cuando los mantenían semanas enteras sin dormir. Es decir, ¿pudo haber habido gente que llegó a una cosa peor? Es probable, y de hecho existen prácticas que yo diría que están todas cobijadas bajo las interpretaciones que antojadizamente hizo el Departamento de Justicia y la Casa Blanca de Cheney en aquellos años y de Bush para permitir este tipo de prácticas y autorizar y proteger a los funcionarios que incurrieron en este tipo de brutalidades. Pero acá parece ser que incluso para el director de la CIA hubo, digamos, excesos más allá de la tortura propiamente tal, lo cual es de difícil comprensión, y eso sí, dice él, que deben ser hechos rechazados y son prácticas abominables, pero nunca probablemente vamos a saber de qué se trata todo esto, porque todo lo que hemos logrado conocer es gracias a un esfuerzo enorme del Senado norteamericano que, a contravía
contra la voluntad de la CIA, ha logrado sacar a la luz algo de información, porque mucho de esto está clasificado. Human Rights Watch y Amnistía Internacional le han pedido al gobierno de Estados Unidos que procese judicialmente a los responsables de estos excesos. ¿Usted cree que eso va a ocurrir? No lo sé, dependerá de la reacción que se genere a nivel nacional. Porque aquí lo más grave es que si no hay un procesamiento y castigo de funcionarios y de autoridades que fueron cómplices de estos hechos, nada impide que en el futuro se recurra a este tipo de prácticas, porque se van a considerar una opción de política válida, no, hasta legítima. Podrá ser controversial, pero va a estar sobre la mesa como una opción más, salvo que quede absolutamente claro que este tipo de prácticas son delitos, son crímenes, y por la cual tuvieron que pagar con prisión funcionarios de la CIA y aquellos que autorizaron este tipo de abusos. Quiero cambiarle de asunto. Esta semana, por presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, no solamente el Senado estadounidense, sino la Cámara de Representantes decidieron ampliar las sanciones contra altos funcionarios o contra miembros del gobierno venezolano, de la fuerza pública en Venezuela. Repito, no es exactamente contra Venezuela como Estado, sino contra algunos miembros de la cúpula militar o de la cúpula política del régimen en Venezuela. Estas sanciones consistirán en congelamiento de bienes de estas personas en Estados Unidos, consistirán también en congelamiento de cuentas corrientes, consistirá en el retiro de visas de entrada a Estados Unidos. ¿Usted cree que esto sirva de algo para que la situación en Venezuela cambie y para acceder a lo que quiere la Casa Blanca? Porque el presidente Barack Obama, hasta ahora reacio a meterle el diente a ese asunto, a ese tema, ha dejado saber que no piensa vetar el proyecto de ley. Bueno, hasta ahora efectivamente la administración del presidente Obama ha sido renuente a entrar en un camino en esa dirección, digamos, aprobando sanciones individuales, sanciones selectivas contra Venezuela. Lo cierto es que este tipo de sanciones, este tipo de políticas son perfectamente válidas y son además legítimas, y se han hecho en el pasado con distintos regímenes cuando existe evidencias de violaciones a derechos humanos. En el caso de Venezuela, lo que se está buscando es identificar tanto civiles como uniformados que sean responsables de estos hechos violatorios en materia de derechos humanos, que en el caso de Venezuela están cobijados por la impunidad debido a la concentración de poder y la falta de un poder judicial independiente capaz de sancionar y procesar. América Latina no ha estado a la altura de las obligaciones que tiene en materia de derechos humanos y democracia. Ha intentado generar algún diálogo entre oposición y gobierno, un diálogo que realmente no ha tenido mayores resultados hasta ahora. Y ante la falta de resultados, creo que en los Estados Unidos se ha generado un consenso entre republicanos y demócratas que hay que hacer algo frente a la situación de Venezuela. Es eso lo que ha llevado a la Casa Blanca a aprobar estas medidas. Veremos si es un método que tiene algún grado de eficacia y que sirve para persuadir a aquellos que están involucrados o que pudieran estar involucrados en el futuro en violaciones a derechos humanos, para o no seguir cometiendo o abstenerse de cometer este tipo de violaciones por las sanciones individuales, porque estas no son sanciones al país, son sanciones individuales a sus cuentas corrientes, a sus inversiones o a sus visas en relación con Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que no hay derecho, que no tiene ningún derecho Estados Unidos a imponer sanciones contra personas que trabajan en el gobierno de Venezuela, en el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Pero la pregunta es, ¿tiene autoridad moral Estados Unidos para que justamente la semana en la que aparece este informe de la CIA, donde se da cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes de la Agencia Central de Inteligencia, decida ahora pedirle cuentas a Venezuela? Lo que ocurre es que el legado que ha dejado el presidente Bush por su lucha contra el terrorismo sin límites, recurriendo a este tipo de prácticas, las que conocemos ahora gracias al informe del Senado, dañan evidentemente la credibilidad y la autoridad de los Estados Unidos para promover los derechos humanos. La buena noticia es que el presidente Obama descontinuó este programa, ha rechazado la tortura, ha dicho que este tipo de prácticas son contrarias a los ideales y valores norteamericanos, de tal modo que hoy día estas agencias
según el compromiso del presidente, no están incurriendo en este tipo de prácticas. Y también el que esto haya salido a la luz pública ayuda a debatir estas circunstancias. Pero creo que eso no impide que el gobierno del presidente Obama, que no tiene ninguna responsabilidad, ninguna relación con estos abusos cometidos durante la época de Bush y Cheney, reivindiquen la causa de los derechos humanos en un caso como el de Venezuela. Usted acaba de estar en Colombia y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lleva a cabo desde hace un poco más de 2 años conversaciones de paz con las FARC en La Habana. Hay siempre una gran controversia en Colombia sobre qué va a ocurrir con los señores de las FARC en caso de que se firme un acuerdo de paz, es decir, si irán a la cárcel o no. Muchos de ellos están acusados de delitos de lesa humanidad. Pero también hay sectores de la opinión colombiana que dice que los militares, los miembros de la fuerza pública que han cometido excesos y delitos también graves, pues a ellos, si se perdona a los señores de las FARC, habría que perdonar a los militares. El presidente Santos, el sábado, 6 de diciembre, pronunció un discurso en una ceremonia justamente de las fuerzas militares y dijo lo siguiente: estamos trabajando en una fórmula que hará parte del modelo integral y conjunto de la justicia transicional, porque, óigase bien, no voy a permitir que las guerrillas tengan un tratamiento especial, sino que al mismo tiempo haya un tratamiento análogo, de acuerdo con sus niveles de responsabilidad, para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Quiere esto decir entonces que habrá cierta flexibilidad en caso de que se firme un acuerdo de paz, no solamente con los miembros de las FARC, sino con integrantes de la Fuerza Pública, del Ejército? Juan Carlos, nosotros somos, y yo en particular, me cuento entre los que creemos que lo mejor que le puede pasar a Colombia es un acuerdo de paz. Es una solución negociada a un conflicto que arrastra décadas de violencia, de terror y con violaciones permanentes, constantes, de distintos grupos, incluso agentes del Estado, en un ámbito de impunidad. Pero esas negociaciones no pueden estar, o esos acuerdos, fundados en un marco de impunidad, especialmente para crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y concretamente en relación con los máximos responsables de esos hechos. Y en ese sentido, a mí me parece muy peligroso que el presidente Santos esté haciendo estas ofertas a todo aquel que pueda tener cuentas con la justicia y que deba rendir cuentas en relación con sus actos, tanto a guerrillas como paramilitares y ahora hasta agentes del Estado. En otras palabras, el anuncio es algo así como: quédense tranquilos, el beneficio que van a lograr todos aquellos que hayan cometido crímenes atroces, tanto de un lado como de otro, incluso tratándose de agentes del Estado, es impunidad, porque el concepto de justicia transicional es un eufemismo que se utiliza para esconder lo que realmente contiene, que es unos márgenes enormes de impunidad frente a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pero el presidente Santos ha reiterado, ha dicho 1000 veces que no habrá impunidad y que además, si se firma un acuerdo de paz, tendrá que ser aprobado mediante voto por los ciudadanos. Pero eso es contradictorio y es inconsistente con este tipo de declaraciones que ha formulado el fin de semana, donde cualquier lector, cualquier persona que sepa leer y que revise eso simplemente aplicando el sentido común, lo que el presidente está haciendo es mandándole un mensaje a las Fuerzas Armadas diciendo: calma muchachos, lo que consigamos en La Habana o lo que se consiga en La Habana, los resultados de esa negociación, y si esos resultados implican impunidad para crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, también los agentes del Estado u otros paramilitares que pudieran estar cumpliendo condenas o siendo procesados por hechos similares recibirán un trato equivalente. Y eso evidentemente que es algo sumamente peligroso, porque realmente se están extendiendo los márgenes de impunidad a tanto, a actores que están en La Habana como a agentes del Estado. Ninguno debería ser, en un Estado de Derecho, objeto de un tratamiento especial. Una última pregunta, porque nos quedan 2 minutos y tiene que ver con Brasil. El miércoles de esta semana que termina se presentó el informe de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que tuvo lugar entre 1964 y 1985. Según este informe, hubo 434 víctimas mortales o personas desaparecidas, y los responsables son 377 personas, 191 de las cuales viven. Lo que pasa es que en el Brasil hubo una ley de amnistía en 1979 y en 2010 el Tribunal Constitucional dijo que esa ley cobija no solamente algunos delitos, sino también a quienes hubieran cometido torturas.
¿Tiene entonces alguna utilidad el informe aparte de que se sepa la verdad? ¿Habrá posibilidad de procesar a alguien? Mire, el informe de Brasil es de la mayor importancia. Primero se produce, es por primera vez que Brasil, después de 50 años del golpe de Estado, elabora un informe de esta naturaleza. Después de 30 años de recuperada la democracia, a diferencia del resto de los países de Sudamérica, que a los pocos días, meses de recuperada la democracia, emiten un informe oficial que da cuenta de las violaciones a derechos humanos cometidas durante las dictaduras militares. Esto es muy importante para Brasil. Yo creo que este informe va a generar un impacto en la sociedad brasileña tan fuerte que hay sectores que van a reclamar que haya justicia, investigaciones penales frente a aquellos que son responsables de violaciones a los derechos humanos. Y de allí la importancia del informe, de colocar los datos sobre la mesa, que estos hechos se conozcan y sean objeto de un debate serio a la luz del derecho, no a la luz de la ideología de cada cual, y en función de eso se promuevan investigaciones. Y creo que la Suprema Corte de Brasil podría revisar sus fallos en función de algunos dictámenes, en concreto de una sentencia de la Corte Interamericana que le obliga a Brasil a revisar esta situación y que es posterior a ese fallo que tú citas del 2010.